Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Estamos aquí para la segunda parte del capítulo 5 de Santiago. Recuerde que son cuatro partes. Hoy vamos a ver la segunda parte. El viernes pasado vimos cómo Santiago exhorta a los ricos a que no confíen en sus riquezas, a que no se porten de manera injusta con aquellos que no tienen la misma capacidad económica que ellos, o incluso aquellos que trabajan para estas personas. Les dice, no los traten mal, recuerden hacer buen uso o un uso sabio de sus riquezas, porque dice que estas se van a desvanecer. Y en este día, lo que vamos a ver, del versículo 7 al versículo 11 del capítulo 5, eh, vamos a ver cómo Santiago anima o pide a aquellos que están en sufrimiento, que están en desventaja con respecto a los ricos, a que no se desesperen, a que no se desanimen por toda la situación que está pasando. Entonces vamos a leer este texto y dice así: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Bueno, queremos hacer solamente una aclaración porque cuando la epístola a Santiago comienza, en- del versículo 2 en adelante, dice, capítulo 1 versículo 2 en adelante, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuál es la aclaración que queremos hacer? Que la palabra paciencia usada en este versículo 3 y la usada aquí en el versículo 7 son dos palabras diferentes. Una está traducida como macrotumeo, que es la del versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia, y es la palabra griega macrotumeo, mientras que la que aparece en el versículo 3 es la palabra hupomone. Y una se usa, la que está en el versículo 3 del capítulo 1, eh, se usa para soportar todo tipo de situaciones, de pruebas, de conflictos, de aflicciones. Mientras que la que aparece en el versículo 7, que es macrotumeo, tiene que ver más con soportar a personas difíciles, a personas que nos van a hacer la vida, como decimos aquí en México, de cuadritos. Y esa es la distinción, porque pareciera que está hablando de lo mismo, pero es importante saber que una cosa es saber soportar las pruebas y otra muy distinta es saber soportar a las personas. Porque alguien podría estar dispuesto a soportar cualquier adversidad, cualquier situación difícil, pero cuando se trata de personas pudiéramos no estar tan dispuestos. Pudiéramos entonces perder el control de nuestra persona o de nuestras emociones, y entonces, como lo dice aquí Santiago más adelante, empecemos a quejarnos, incluso hasta dudemos del amor de Dios, ¿ok? Entonces, una vez aclarado esto, vamos a entrar a lo que está aquí eh, diciendo Santiago. Santiago ofrece 6 enfoques prácticos que capacitan a los creyentes para soportar con paciencia las pruebas. Esperar la venida del Señor, reconocer el juicio del Señor, seguir al siervo del Señor, entender la bendición del Señor, comprender el propósito del Señor y considerar el carácter del Señor. Ok.
El primer punto o el primer enfoque es esperar la venida del Señor. Y entonces, versículos 7 y 8, vamos a leer esta versión solamente por una cuestión de comprensión. Este, y dice así, pero ustedes, hermanos, tengan paciencia y no se desesperen, pues ya pronto viene Cristo el Señor. Hagan como el campesino, que con paciencia espera la lluvia y también espera que la tierra le dé buenas cosechas. ¿Ok? Entonces, ¿qué está diciendo aquí Santiago? Nos dice que ante tal cantidad de aflicciones, de pruebas, de situaciones en la vida que van a suceder, no podemos evitar que existan personas a las cuales simplemente no vamos a caerles bien por una u otra razón o por el simple hecho de ser cristianos. ¿Ok? Y entonces dicen que, dice que vamos a encontrar oposición, que a veces esas personas van a buscar la manera de hacernos perder nuestra, nuestra templanza, que van a buscar la forma de que nosotros neguemos al Señor al reaccionar de una manera negativa. Y entonces dice Santiago, por ejemplo, hablando de los ricos que mencionábamos en los versículos anteriores, ¿cómo te sientes o cómo nos hemos llegado a sentir algunos que en su momento tuvimos un empleador, un patrón, cuando veíamos injusticias a la hora del pago, a la hora de trabajar, porque llegaste tarde te descuentan, pero cuando te quedas más tiempo no te dan un incentivo extra y cosas como estas. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que dice Santiago a ese tipo de personas. Tomen en cuenta que el Señor viene pronto. Y sí, todos entendemos, los que estamos vivos el día de hoy, sabemos que esto fue hace más de 2000 años que sucedió todo esto y que desde entonces se le dijo a las personas, estén siempre viviendo de una manera que agrade al Señor, porque el Señor no tarda. Jesús mismo lo dijo. Bienaventurado el siervo que en aquel día su Señor lo encuentra haciendo como lo dejó haciendo. Entonces esto es lo que nos invita Santiago es a no dejar de vivir de manera piadosa ni de agradar al Señor en nuestra manera diaria de vivir por circunstancias que se van a presentar en nuestra vida. Esa es la primera, por así decir, el primer punto de estos seis que queremos ver, o estos seis incisos que queremos ver, acerca de cómo soportar las pruebas, cómo esperar la venida del Señor para que cuando Él llegue nos encuentre haciendo como nos dejó. ¿Ok? Entonces dice, eh, ¿por qué está diciendo esto Santiago y por qué usa aparte un ejemplo como por ejemplo el del campesino? El de un hombre que prepara la tierra, pone la semilla. Y entonces lo que dice, ustedes deben tomar en cuenta esto. Cuando el campesino ya sembró, tiene que esperar con paciencia a que transcurra todo el ciclo, desde que la semilla es depositada hasta que vienen las lluvias, en este caso la de lluvia temprana y lluvia tardía, y en la Palestina de aquel tiempo, en los tiempos de Jesús, unas lluvias eran por ahí de noviembre, octubre, noviembre, y las otras eran en marzo, abril. Entonces dice, pues tanto esta lluvia como esta ayudan a que se den esos frutos. ¿Cuál es la razón de que el campesino siembre? Dice, él espera con ánimo, él espera de una manera expectante o emocionado a que esa siembra de una cosecha, de un fruto que va a ser de bendición a su vida. Bueno, lo mismo dice Santiago. Hagan de cuenta que lo que ustedes están haciendo en este momento al resistir tanto las pruebas
de la vida, de las circunstancias, del medio ambiente, del medio social y político en el que vivimos, así como a las personas difíciles que vamos a encontrar a través de nuestra vida, hagan en cuenta que eso es estar sembrando semillas. Y que cuando el Señor venga, será el tiempo de cosechar. Recibiremos de parte de Él un galardón. La Biblia habla de galardones. Entonces, esa es la exhortación de Santiago a aquellas personas o a los cristianos en general a que soportemos de buena manera y con ánimo las pruebas y a las personas difíciles. Ahora, también dice en esta versión, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Y cuando está hablando de afirmar los corazones, está diciendo como cuando Jesús dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén cuando ya sabía que lo iban a matar, o como cuando el Señor ya iba para la cruz y va al Padre y se fortalece en oración diciéndole, Padre, si puedes pasar de mí esta copa, si no, no mi voluntad, sino la tuya. Y dice que hubo un momento en el cual el Señor dice, afirma su rostro y sabía que ya estaba listo, se había fortalecido. Eso es lo que está diciendo también aquí Santiago. Si llega a haber un conflicto en ustedes, fortalezcanse en el Señor, afirmen su rostro, estén decididos a llegar a la meta. ¿Ok? Bueno, también dice que reconozcamos el juicio del Señor. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. ¿Ok? Y aquí es lo que hablábamos. Puede llegar a suceder, hermano, que una persona esté dispuesta a padecer por Cristo cualquier situación que tenga que ver con pruebas, que tenga que ver a lo mejor hasta con persecución. Pero a veces soportar personas difíciles puede ser algo que nos tiente a, a dudar del Señor. Si usted recuerda bien, aquí mencionan a Job. Llegan tres amigos de Job. Primero se quedan callados, después lo acusan de haber pecado. Y en algún momento Job les dice, bueno, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Lo estoy parafraseando, ¿ok? Entonces, puede suceder, hermano, que una persona esté dispuesta a soportar eventos difíciles, pero no a las personas. Y entonces empezar a quejarse y decir, Señor, ¿no te parece que es suficiente con todo lo que me sucede? A lo mejor ser pobre, a lo mejor estar incapacitado para alguna situación o por algún tipo de enfermedad y estas cosas, y todavía tengo que soportar estas personas y X. Por eso es que dice aquí, tengan cuidado, ¿de qué? De no quejarse unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el cuesta delante de la puerta. Ahora, recordemos, hermano, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los que sean o seamos salvos, no vamos a comparecer para juicio de condenación, sino para juicio de galardón. Y no sea que por quejarnos perdamos ese galardón y sí, seamos salvos, pero solamente eso. Mientras que la Biblia habla de siervos fieles que, que fueron recompensados. Entonces, hermano, Santiago nos invita a que no simplemente estemos dispuestos, sino que de verdad nuestros hechos demuestren que nuestro corazón ha sido cambiado. No podemos olvidar, hermano, que incluso Pablo perdió la paciencia delante del sumo sacerdote cuando le dice, pared blanqueada, tú serás juzgado también. Y entonces alguien le dice, así le hablas al sumo sacerdote, y entonces Pablo dice, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. ¿Te das cuenta? Entonces, si un hombre como Pablo perdió la paciencia, bueno, nosotros somos mucho más
propensos a perderla. Ahora, seguir al siervo del Señor. Santiago sigue diciendo, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y hermano, de esto hay un montón de ejemplos. Todos los profetas los puedes leer. Jeremías, Isaías, Amós, Jonás, eh, Miqueas, todos ellos. Oseas, no, todos. Ellos. Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza por hablar de Cristo. A Jeremías lo metieron a un cepo. A Isaías lo tiraban de loco. A Ezequiel le tuvo que decir el Señor, endurece, te voy a dar un rostro así duro como el pedernal para que no te espantes, no te amedrentes. O sea, porque te envió a pueblo de dura servicio, un pueblo rebelde. Eso, hermano, es lo que está diciendo aquí. Si tú crees que el día de hoy enfrentas gente difícil, deberías voltear a ver hacia los profetas, la clase de gente que tuvieron que soportar. Tenemos un ejemplo de Elías, que tuvo que enfrentar a cambio una mujer como Jezabel. Tenemos el ejemplo de Eliseo. Entonces, hermano, Santiago nos anima y nos dice, no se desanimen, ustedes no han sufrido tanto como los profetas. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Entender la bendición del Señor. Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Dichosos los que sufren, porque ellos alcanzarán el reino de los cielos. Es increíble que para ganar haya que perder. Y de eso se trata el Evangelio. El que quiera salvar su vida o ganar su vida la perderá. Mas el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará o la ganará. Así que hermano, para ser bendecido y estar en la presencia de Dios, se requiere sufrimiento. Hay muchos textos. Uno de ellos dice, es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos. Así que hermano, consuélate en el Señor y dejemos de creer estas mentiras de aquellos falsos maestros y falsos profetas y falsos pastores que dicen que Dios nos quiere felices y sin enfermedad y sin pobreza y sin preocupaciones, que somos hijos del Rey y que debemos disfrutar de una vida llena de gozo cuando la Biblia nos dice específicamente, como el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero tengan ánimo, yo vencí al mundo. También Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. También dice, hermano, que debemos comprender el propósito del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Tú y yo conocemos el libro de Job. Job no conocía su libro. Y había un propósito en lo que Dios estaba trayendo hacia la vida de Job. Y tú y yo, hermano, debemos estar convencidos que todo lo que pasa en nuestra vida es con un propósito. En este caso, hermano, todas las aflicciones y las pruebas, el principal propósito es que dependamos de Dios, que nos demos cuenta de la gran incapacidad que tenemos como seres humanos, que nosotros no tenemos ningún poder, pero que Dios nos está enseñando fortaleza a través de todo esto. Tenemos el ejemplo de Jesús, el cual a través de la aflicción aprendió obediencia. A través de la aflicción aprendió obediencia. Lo mismo, hermano. Quiere el Señor de nosotros que seamos obedientes. Nada más que nosotros no somos el Señor Jesús. Nosotros, el Señor nos pone en prueba y nosotros nos queremos revelar. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no a otro? Porque, mira, ese es más hipócrita que yo. Yo soy hipócrita, pero ese es más. Y cosas así, hermano. Deberíamos decir, sí, está bien, Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Y para ir terminando, hermanos, debemos considerar el carácter del Señor.
Dice, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Jamás, hermano, y yo sé que esto nos ha pasado a muchos. En algún momento hemos pensado, bueno, Dios ya no me ama, o Dios dejó de quererme, o Dios se olvidó de mí. Hermano, ¿por qué tendría Dios que olvidarse de nosotros? ¿Cómo podemos decir que Dios nos dejó de amar si nos ha demostrado su amor a través del sacrificio de Cristo, de Jesús? Si éramos sus enemigos y nos reconcilió con Él, si nos llamó de tinieblas a luz, ¿por qué pensamos que el día de hoy Dios nos ha dejado de amar o ya no nos ama? O tal vez nuestra idea de Dios está confundida en nuestra mente al pensar que un padre bueno es aquel que le da todo a su hijo. Y tú y yo sabemos perfectamente que eso no es así. Tú y yo, los que somos padres, hemos comprobado, tanto cuando fuimos hijos como el día de hoy que somos padres, hemos comprobado que darle todo a un hijo no te garantiza un hijo obediente. Es más, te puede garantizar un hijo caprichoso, un hijo rebelde, un hijo que se te revela cuando ya no le das lo que él quiere. Bueno, partiendo de eso, ¿por qué Dios nos iba a dar cosas y aún no las da? Porque si tú recuerdas cuando mete al pueblo de Israel, se los dice con anticipación ahí en Deuteronomio. Yo sé que cuando entren se van a olvidar de mí. Aun cuando se los advierte, cuando Dios te haya introducido a la tierra que fluye leche y miel y hayas habitado casas que tú no construiste y hayas bebido de pozos que tú no cavaste y comido de árboles que tú no plantaste, cuídate de olvidarte de Jehová tu Dios. Y eso fue lo que hicieron. Y Dios se los había advertido. Yo sé que ustedes me van a dar la espalda. De hecho, le manda a Moisés que escriba un himno, un cántico. Le dice, enséñaselos para que vean que yo les advertí que esto iba a pasar. Entonces, hermano, ¿por qué no recordamos cuál era nuestra vida antes de Cristo y cuál ha sido nuestra vida después de Cristo? Y aun cuando hemos sido infieles, muchos de nosotros, y le hemos dado la espalda a Dios muchas veces, no una, muchas veces, Él ha sido amplio en perdonarnos. Él ha sido un Dios bueno. Él ha sido un Dios compasivo que no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Y que si lo queremos ver así, si tú y yo somos salvos, significa que Él no nos pagó conforme a nuestros hechos, sino conforme a su carácter de amor, de misericordia y de justicia. Que Dios te bendiga. Buenas noches.